luego para ver el texto de qué es la ecosofía? Espera, que ahí empezamos a grabar. Bueno, buenas noches, empezamos ya. Marco Antonio, ¿habías hecho un comentario? ¿Podés volverlo a hacer? Una pregunta que si luego regresaríamos también al texto de qué es la ecosofía. Sí, sí, la base siempre va a ser qué es la ecosofía. Ok, ok. Porque de hecho, y está bueno tu señalamiento, Marco Antonio, cuando Guattari propone las tres ecologías, que luego veremos cómo las distingue, él va a decir que la base ética es la ecosofía. Es como un concepto que anuda todo lo otro. Lo que pasa es que uno y vamos a comenzar ya la reunión de hoy, con esto que digo, cuando uno condensa, arma como cierto orden, pero cuando armamos cierto orden, hay un montón de cosas que derraman, que no entran, como, como si, como si pusiéramos el agua de mar en una pileta. Entonces, cuando ponemos el agua de mar en una pileta, tiene un cierto continente, porque el agua no tiene forma, pero al mismo tiempo un cierto límite. Queda encapsulado al perímetro de la piscina o de la pileta. Y claro, es agua de mar, es mar. Pero cuando uno se mete en el mar, las veces que vamos a una playa donde hay pileta y está el mar, es absolutamente diferente. Bueno, a mí me parece que lo inconsciente podría ser pensado como el mar y la teoría, un extracto que se hace del mar, como algo encapsulado a la pileta. ¿Cuál es el problema de esto? Que una vez que encapsulamos ese agua de mar, le atribuimos ciertas propiedades que las vamos a extender luego sobre el mar, pero no, algo no va a encajar. Así como de repente eh, Lacan dice no hay relación sexual, no hay encastre hombre-mujer, como la pieza macho y la pieza hembra, no encaja. Y entonces la no relación es la relación, pero así, digamos, disruptiva, sin que encaje. Lo mismo va a pasar entre la teoría y lo inconsciente. Ergo, entonces, la práctica, porque eso va a repercutir directamente sobre la práctica. Cuando tomamos el texto de Vincent Desprez, este último, porque hemos tomado también otro, en realidad tomamos tres de ella o cuatro, que fuimos saltando, como es nuestra costumbre. Preguntas y respuestas, no, ese es otro. ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? ¿O qué responderían? ¿Cómo nos conforman las emociones? Nos detuvimos muchísimo en a la salud de los muertos, o para provecho de los muertos, depende cómo lo queramos traducir. Y ahora estamos con este texto. ¿Qué extrajimos de este texto? La idea de inventar un animal. En realidad esta idea tiene como ciertos puntos que se conectan. Si los investigadores que hacen estudios de animales tienen una idea preconcebida de estos animales, como el mar y la pileta, quedan encapsulados a la idea que el investigador se hace de ellos. Por ende, a partir de allí, lo que ocurre es que entonces investigamos un animal que en realidad producimos nosotros. De allí que Vincent Desprez dice, cuando algo se corre, se lo descarta. Pero ciertos investigadores que se quedaron con los derrames descubrieron que los animales tienen conductas asombrosas y que a partir de esa conducta asombrosa se los empezó a estudiar desde otro punto de vista y se pensó el animal de otra manera. Y no se acaba ahí la cuestión. El investigador se transformó él mismo como investigador al dirigirse a animales que a su vez cambiaban, como si se hubiera invertido la cuestión y el investigador aprende del animal, pero siendo el maestro del animal. Todo un giro. Esto nos permitió ver que si los animales tienen esta capacidad de aprender, la noción de instinto, con la cual hemos convivido muchísimos años, respecto de su diferencia con la pulsión, ergo, un saber heredado, rígido, entre los individuos de la misma especie, donde cualquier cambio supone una suerte de evolución hacia otra especie, no la misma especie. Y a partir de estos estudios que cita Vincent Desprez, si el animal es capaz de cambiar, manteniéndose como tal,
también es plástico. Lo cual quiere decir que esta idea de la pulsión como exclusivamente del terreno humano se nos cae, se nos pone en cuestión, se nos produce un gran interrogante allí. Porque hemos repetido hasta el cansancio, creo que ustedes también, quienes hacen docencia, con claridad meridiana, la pulsión para el ser humano, el instinto para los animales. Una distinción tajante. A partir de esto ya no podemos hacer esta distinción, se nos cae esta idea, entre otras cosas, ¿no? En otros efectos, pero ya no podemos repetir con tanta claridad y orden, instinto para un lado, para el otro lado. Puede que se escuche muy bajito, lo pongo más cerca entonces. Ahí está. Ahora va a ir mejor, creo. Bueno, gracias a quien hizo el señalamiento. Entonces, eso produce que nosotros, que estamos pensando en la teoría y pensando en la clínica, empecemos a repensar el psicoanálisis todo. Porque uno de sus conceptos llamados fundamentales, como el concepto de pulsión, se nos acaba de poner en jaque. Y un jaque del cual no sé si tendríamos que salir, podría que hacerlo caer. O ampliarlo a un universo que quizás se conteste con lo que dice Jacques Lacan cuando dice el hablante ser, no dice el ser humano. Es decir, todo aquello que sea susceptible de ser atravesado por el habla, de producir cierta capacidad de hablar, entonces podría ser susceptible de esto que estamos hablando. Esto es un punto. El que yo quiero señalar hoy es la idea de invención. ¿Por qué? Porque no solo Vincent Desprez va a mostrar que inventamos cierto concepto de animal y lo encapsulamos y lo encuadramos, sino que también inventamos la idea de un humano primitivo del cual evolucionaríamos, porque esto es Totti Tabú, esto es lo que ella va a tomar en su texto, inventando un primitivo a nuestra manera de pensar y que nos permita explicar nuestra evolución. Fíjense que en esta cuestión evolutiva, siempre el centro es el ser humano. Siempre el lugar de cúlmine sería el ser humano. De allí que hay que inventar un primitivo que sea, ¿cómo decirlo?, agresivo, salvaje, que puede matar a sus hijos, en fin, costumbres que no entendemos. Pero resulta que es una invención. A mí me interesa mucho el término invención por varias cosas, pero en particular ya entrando al terreno del psicoanálisis, porque entonces de cierta lectura teórica, sin darnos cuenta, inventamos un paciente que debería responder a tal o cual criterio de esa invención. Tomamos inconsciente, pulsión, transferencia, repetición e inventamos al neurótico. Creo que es bastante claro con Freud. De hecho, excluyó la psicosis. Dijo esto no hay transferencia, esto funciona con esto. Histeria, fobias, obsesiones. Pero eso quiere decir que entonces viene alguien a consultar porque está modelizado y nuestro trabajo sería cambiarlo a otro modelo, llevarlo a otro modelo, sacarlo de un modelo donde no puede trabajar ni disfrutar, o no puede trabajar y amar, según como se haga la traducción, y llevarlo a un modelo donde pueda disfrutar y amar. ¿Se acuerdan que Freud decía esto? El neurótico es incapaz de amar y trabajar. Con todo el debate del término trabajar, elaborar, etcétera, ¿no? Para no detenernos puntualmente en eso. Pero quiere decir que tendríamos, a pesar de decir que no, un encuadre. Un paciente metido en la cabeza y correlativamente un analista que debiera operar de tal o cual manera eh, tributario de esa idea de paciente o de analizante, con todos los debates, ¿no? Fantasía, fantasma, analizante, analizado, etc. Pero siempre en el centro la idea de ese paciente inventado por nosotros.
debate que hay hoy en Francia, pero en varios lugares, ¿eh? La fábrica de casos. Bueno, la fábrica de casos también es una invención. No los quiero aburrir con la idea invención en francés. El inventor es el creador, pero el descubridor también. Entonces, cuando inventamos un caso, cuando hacemos una fábrica de casos, estamos justamente haciendo eso, metiendo a alguien según cómo pensamos la cuestión teórica, lo cual es realmente problemático. Y ahora van a ver por qué. Porque tanto criticamos al capitalismo, pero resulta que nuestra práctica termina siendo tomada por el capitalismo. Y voy a intentar contarles por qué, si puedo, si encuentro la discursividad necesaria para transmitir esto. Porque lo que caracteriza al capitalismo es un discurso uniforme. Porque el capitalismo no tolera el disenso. Por ende, es una fábrica de consenso. Que a nivel identitario es claro, hombres, mujeres, bueno, ahora aceptamos LGTB, pero es como metimos más productos en el supermercado, pero con cierto límite. Deben ser de alguna forma clasificados, identificados, pero no una sexualidad a la N, como dice Deleuze y Guattari en Mil Mesetas. N sexualidades, N devenires, porque eso nos acerca a la idea de singularidad. La singularidad es disruptiva. El sistema capitalista produce normatividad, globalización, uniformalización. La pileta, no el mar. La pileta, cuando uno va a un club, tiene una temperatura, tiene una cantidad de cloro para preservarnos de las bacterias o lo que sea, y siempre va a tratar de mantener la misma temperatura. De hecho, los nadadores se quejan si está muy caliente o si está muy fría. O sea, hay un dominio sobre ese elemento llamado agua. Cuando uno se mete en el mar, nunca sabe bien cómo va a salir. No me refiero a la orilla. Cuando uno se mete en el mar, queda sujeto a las leyes del mar. Cuando uno se mete con lo inconsciente, queda sujeto a las leyes del inconsciente. Y ahí está justamente, para mí, el punto clave, que el psicoanálisis no puede ni debe producir consenso. Todo lo contrario, debe producir disenso, que no es igual a un oposicionamiento ciego. Es el disenso necesario para que advengan las singularidades que en sí mismas encarnan un disenso. Ni hombre ni mujer, qué sé yo, devenir animal. Esa es la singularidad. Salirse de cualquier marco que nos dé una identidad fija. Bueno, si el psicoanálisis comenzó de esta forma, ¿por qué hoy está alejado de esto? ¿Por qué pierde su carácter subversivo, revolucionario? Revolucionario en el sentido de Christian Laval, de los astros, de cómo van apareciendo las cosas, pero no siempre en el mismo lugar. No se repiten con exacta exactitud, de que los pronósticos fallen. ¿Por qué perdemos esa producción de singularidad que sería el reverso del discurso capitalista, que Lacan llama discurso del psicoanalista? Y donde claramente pone en el lugar de lo que cae el significante amo. Ergo, al no haber un significante amo, porque queda en el lugar de lo que se pierde, lo que hay es una libertad. Entonces, y haciendo la síntesis de esta primera introducción, reinventar el psicoanálisis es la tarea nuestra, con cada analizante que viene. Porque si inventamos un paciente, vamos a esperar cierto comportamiento, cierta ritualización. 3 sesiones al diván, búsqueda de tal o cual cosa. Pero ya estamos con un a priori. Entonces me parece que rescatar la esencia de lo que fue el descubrimiento freudiano o la invención freudiana, siempre se debate descubrimiento, invención, la atención flotante, la posibilidad de escuchar al otro en un grado
casi de cero, si fuera posible. Lo que Melenotti insistía el año pasado en Córdoba con lo neutro, el neutro, y que tanto se debatió en su seminario, ¿cómo llegar a ese punto neutro? Que significa pasar de una modelización a una metamodelización, que permita, otro concepto que les agrego, lo que se llama heterogénesis y no homogénesis. La heterogénesis, justamente por ser hetero, no tendría a priori ningún modelo de singularidad, sino al contrario, la singularidad se mostraría en ausencia de modelos. Cada quien buscando su singularidad. Yo sé que tiene un sentido esto, y me lo han dicho por ahí, medio idealista. Bueno, puede que sí, puede que uno no acceda a esa, pero como horizonte es muy interesante, como propuesta para aquellos que ejercen el psicoanálisis. Me parece que es interesante porque salgamos de la pileta, tendamos en la playa, entremos al mar, renunciemos a cualquier tipo de etiqueta que uno ponga, aunque sea la psicopatología de la vida cotidiana, que igual es oximorónica, porque lo hemos visto en alguna reunión. Si hay una psicopatología de la vida cotidiana, entonces no hay psicopatología, porque termina como asociado a la vida cotidiana. Entonces, cada singularidad en sí misma sería, desde el punto de vista de una normatividad o normativización, psicopatológica. Si alguno pretende justamente esa normatización, que es clásico que produce el sistema capitalista, la norma, el consenso, la globalización, lo que Félix Guattari llama capitalismo mundial integrado. Y para finalizar entonces esto, las tres ecologías en Guattari no son ni más ni menos que una ecología social, una ecología mental y una ecología medioambiental. Social, mental, medioambiental. Casi como si fuera un nudo de tres, donde uno no podría encontrar un agenciamiento, una construcción de subjetividad, sino a partir de esto. Me llevó mucho a entender la cuestión, cómo ubica Guattari lo social. Pero resulta que entonces, a partir de eso, el Edipo no es algo interno nuestro. No hay una naturalidad del Edipo. No es que nacemos, como dice Marcuse, con una necesidad biológica de Edipo, sino todo lo contrario. Es lo social que produce Edipo que luego coloniza lo inconsciente. ¿Se entiende el giro? Es una estructura que en lo social está, que se va a imprimir sobre un inconsciente, piensen en el mar, y lo va a volver pileta. En este caso, triangular. Papá, mamá, hijo. Es decir, que el propio, desde lo social, lo que viene, es la introyección, la incorporación de un Edipo que produce familia. Y que no solamente produce familia, por eso ahora entiendo, dicen en 1000 mesetas, en el inconsciente somos huérfanos. Claro, porque hay una orfandad, no hay un reconocimiento de padre, madre para el inconsciente. Cuesta mucho salirse de la idea de familia, ¿eh? Y yo no es que estoy diciendo que no exista la familia, alguna vez lo debatimos. El problema es la sacralidad de la familia. El problema es esa sacralización, la familia que luego se va a elongar con la familia judicial, la familia policial, la familia militar, el jefe, etcétera, etcétera. Entonces, ese inconsciente que apenas dura unos instantes eh, como un fluido, es automáticamente, inmediatamente atrapado, y ahora queda claro entonces por qué lo social juega también. No me voy a tener mucho en lo ambiental, pero justamente lo ambiental es tomado por el capitalismo como objetos y productos.
Entonces no son árboles, son bancos, no son hojas, son papeles. Entonces nuestro medio ambiente también pasa a ser un producto. Y eso fractura nuestra relación con el medio ambiente. Bueno, quiero empezar con algo de la lectura. Y ahí incluimos a los animales también. ¿Qué es lo que veíamos en la reunión anterior? Si en China piensan que el perro es estúpido y lo volvemos estúpido, entonces nos podemos comer los perros porque son estúpidos. La construcción, la invención. En rigor, de verdad, a mí me importa todo, pero particularmente lo que hace a la clínica, como les digo siempre, que es mi gran preocupación. ¿Desde qué lugar se escucha a alguien que viene a tocar el timbre y entra al consultorio? ¿Cómo quitarnos los prejuicios? Lo que Lacan llamaba el lugar del imbécil, del analista. Y cada vez me queda más claro también Lacan que se retroexplica a partir de estas cosas. ¿Qué decía Lacan? La única resistencia es la del analista. El lugar del tarado, del imbécil, es el analista. ¿Quién resiste? El analista. Por ese marco teórico, por esa cuestión casi religiosa de tomar la teoría como algo fijo, de confundir la pileta con el mar, de confundir la foto con la película. De allí me parece la importancia de esto que estamos conversando hoy. Bueno, vos tenías algo que habías leído haciendo zapping. Vamos a empezar con lo que yo te marqué primero. Y después vamos a lo tuyo y después volvemos a lo mío. Lo que les voy a leer ahora, mira, te lo marqué acá. No lo marco. Ya había puesto una lapicera. ¿Y acá? Acá, para acá. Lo que vamos a leer ahora es cuando el lobo habitará con o vivirá con el cordero. ¿Así es en castellano? Cuando el lobo viva. Ok. Y vamos a leer un investigador que gira la forma de pensar los primitivos, que era lo que les decía antes. Para, Para Kropotkin, no solo se trata de movilizar a los primitivos en un testimonio de una ficción del origen correcta, sino también de encontrar una ficción que no los insulte, que no los bestialice. bueno, stop. Fíjense con esto, ¿no? Este investigador se da cuenta de repente que se ha inventado un primitivo, imaginemos un caníbal, con rasgos bestiales. Entonces se propone tratar de mirarlos desde otro lugar, mirar al primitivo con otra concepción. Siempre hagan la conexión con el psicoanálisis. Si yo tomo una primer teoría por ahí freudiana, yo pienso un paciente neurótico, que es un demandante de amor, que está enfermo por la demanda, que siempre se equivoca con lo que busca porque busca el faro en donde no lo tiene que buscar. Entonces, necesariamente con esa primer lectura que yo hago de un neurótico, en este caso primitivo, claramente voy a justificar mi acción como volviéndolo civilizado. Oiga, ya tuvo bastante de mamá, córtela con mamá. Me lleva a eso, a esas interpretaciones. Si en cambio renuncio y trato de pensar de otra manera, mis intervenciones también van a ser distintas. Pero ahora seguimos con el primitivo. Tengo que volver. No solo se trata de movilizar a los primitivos en un testimonio de una ficción del origen correcta, sino también de encontrar una ficción que no los insulte, que no los bestialice, que no los transforme en rehenes de nuestras preguntas y de nuestros problemas. Esto es fantástico. La verdad que uno encuentra a veces en textos ajenos al psicoanálisis respuestas a textos del psicoanálisis. No, no volvamos rehenes de nuestros problemas. A Freud le pasó. Pensó que la psicosis no podía andar con esto. Fue Lacan el que dio el pasito. O sea que en cierta medida, involuntariamente, pero con los elementos de su época, Freud pensaba que los locos no podían transferir, punto. Adiós psicoanálisis. Esto no es para ellos. Es un prejuicio teórico aplicando a la clínica. Pregúntense cada uno de ustedes cómo piensan a sus pacientes. Dale.
Cuando analiza la manera en que cambiaron los pueblos no occidentales, cuando describe la manera en que pudieron enrolar a sus antropólogos en preguntas nuevas y la manera en que esas preguntas pudieron a su vez movilizar otras historias, Kropotkin muestra un verdadero talento de científico. Bien. Recuerden que trabajamos el texto de Eduardo Kohn, Cómo piensan los bosques, hace un par de años, y recuerden que vimos cómo él se dirigía a ese pueblo que vive en Ecuador, llamado Runa Puma, y cómo se integró a ellos, y cómo se dejó llevar por el saber de ellos, y todo lo que luego pudo contar, y cómo cambió él a partir de ese encuentro con ese pueblo, entre comillas, primitivo, que no tiene nada de primitivo. ¿Mm? Entonces él muestra un verdadero talento de científico, el de aceptar aquello a lo que nos compromete el hecho de hablar por, Exacto. el de tomar... Perdóname. Sí. Es que es todo tan importante a veces. Hablamos por los pacientes. Si hablamos por los pacientes, silenciamos los pacientes. De la misma forma que en el banquete de Platón se dice que no hay mujeres, alguien dijo, no, ¿cómo que no hay mujeres? Creo que era Sócrates que habla Diótima. por Diótima. Y alguien dijo, bueno, si un hombre habla por una mujer, le está silenciando, porque toma la palabra él en lugar de la mujer. Si hablamos por los pacientes, silenciamos a los pacientes. El de tomar en cuenta las exigencias del entablar conocimiento, no se trata solamente de aprender a hablar bien de, se trata de someterse a las obligaciones del hablar bien por. Exactamente. Recordemos que uno de los reproches al trabajo de los antropólogos concernía la manera en que se abordaban las prácticas hasta con que el observador sea inteligente y sobre todo se quede con los primitivos por más tiempo, escribía, para que uno se dé cuenta de que entonces los describe como la raza más mansa o más noble del mundo. La crítica está casi al descubierto. ¿Cómo podríamos pretender dar cuenta de quienes no nos molestamos en conocer y comprender? ¿Cómo podemos pretender que nos interesan aquellos a quienes no les damos ninguna oportunidad de que nos movilicen? Acá entrarían, por supuesto, en primer lugar, creo, los niños. ¿Cómo se escucha a un niño? ¿Cómo inventamos un niño? ¿Cómo inventamos un adolescente? ¿Y cómo lo escuchamos entonces, no? ¿Cómo esperar construir un saber fiable a propósito de aquellos a quienes no se les deja ninguna posibilidad de sorprender, de desconcertar, de descentrar al que se dirige a ellos y de contar otra historia? Está acá nomás. Fíjense que dice de descentrar. Un poco lo que les decía antes. ¿Cómo nos salimos del centro? ¿Cómo dejamos de ver el mundo desde un lugar de centro? ¿Cómo podemos descentrarnos? Esto es terrible como injuria o como herida narcisística. Pero el psicoanálisis no tiene centro. El mar no tiene centro. ¿Cuál es el centro? Cuando se habla de atención libremente flotante, si bien esto es cuestionable desde el alemán, se ha cuestionado en una reunión en la École Lacanienne, pero lo voy a tomar como lo conocemos en castellano, se flota en el agua, pero se flota de una manera que te hundís, que salís, que te hundís, que salís, y que es algo que habitualmente pasa cuando estamos escuchando. Entiendo, no entiendo, entiendo, no entiendo. ¿Qué habrá querido decir? Debo renunciar a entender. La vez anterior conversábamos y yo decía, más que escuchar es oír. Porque oír tiene esa cosa como que escucho música de fondo. Y si algo interesa, bueno, ahí habrá algún tipo de intervención. Pero posibilitar eso, no profesionales de la escucha. Como si hubiera un tercer oído que escucha lo que nadie puede escuchar. Y que entonces nos pone de vuelta en el centro, porque somos quien va a decodificar. Por eso me parece interesante ver esta cuestión de dejarse de centrar para poder abordar el objeto de estudio. No es tan ajeno a lo que hacía Freud
cuando se deja de centrar respecto del saber médico. La operación freudiana es salirse del centro, ergo ya no ocupo el lugar central, no soy yo el que sé, no soy yo el que conoce, es el analizante quien puede hablar de él. Es el analizante que ocupa ese lugar entonces de saber sobre sí. Esta es la famosa ruptura, es fortísima esta ruptura. ¿Vos querés introducir algo ahora esto del devenir mujer? ¿Contarnos o paso a Guattari? Como quieras. No, decime, yo prefiero escuchar lo de devenir mujer. Sí, pero igual yo lo empecé a leer pensando una cosa y terminó derivando para algo que no era lo que yo creía, pero me parece que lo nodal de ese capítulo tiene que ver, hablando de esto de la escucha o de esperar, ver o encontrar lo que uno cree, que acá ya hace todo un giro tomando a etólogas y a investigadoras mujeres. Hablamos de Vincent Desprez, Sí, capítulo. sí, 7, creo que es el 7. Tomar a mujeres. Entonces, son un montón de nombres, así que bueno, después ustedes leanlo y van a ver quién es. No sé si tiene tanta importancia saber el nombre de una etóloga o de una científica de este tipo, pero el que quiere está en el libro, que hay una en particular que fue a investigar los babuinos y dijo que algo que en realidad yo no lo había pensado, que en general, cuando se va a ver sobre todo a todos los que son primates, se mira a los machos, porque los machos son los que más se muestran, que en realidad en casi todas las, ¿cómo se dice? Las especies de animales son los machos, incluso los pájaros son los más coloridos, bueno. Entonces, como que la mayoría de las investigaciones estaban trabajadas sobre los machos de la población. Y ella empieza a mirar a las hembras, que se las conoce o se las denomina como pasivas, ¿no? Pero empezó a ver que esa pasividad no era tal y que en realidad quienes manejaban todo no eran los machos, si bien estos eran los que demostraban agresión y no tanto como se decía, porque toma varias etólogas que hacen trabajo de campo, están con ellos, e incluso ven que en realidad los machos no permanecen muchos años en la misma población de animales, sino que van a otras, son pata de perro, digamos, les gusta cambiar, en cambio las hembras nacen y mueren en ese grupo, con lo cual ellas son las organizadoras grupales. Y dice que como que una de las mayores habilidades de estos animales es justamente el lazo social que producen, y esos lazos sociales están producidos por las hembras, no por los machos, que son los que compiten en todo caso por una hembra, ¿no? Y después, bueno, da un montón de ejemplos, ¿sí? Entonces, el que le interesa lo puede leer. Esa parte es muy interesante. Después ella empieza a hablar del tema de que sean mujeres las investigadoras, las que hacen estas investigaciones, que empiezan a mirar a las hembras. Lo que sí me pareció bueno es que ella dice, una de las científicas dice que el ir a observar a las hembras, que ella en realidad admiraba cómo eran los machos de esa población, porque se mostraban, porque eran muy valientes, cómo se comunicaban entre ellos, pero que empezó a investigar a las hembras por esta cuestión de, bueno, de ver qué era lo que pasaba, pero esto no hizo que deje de admirar a los machos, que los admiraba aún y hasta más viendo ese lugar, pero que vio esta posición casi múltiple, porque seguían siendo quienes parían, digamos, a sus cachorros, quienes los cuidaban, pero que seguían manteniendo los lazos sociales porque era la manera de proteger a sus cachorros. Y que las que en definitiva jerarquizan son ellas. Y esto me hizo acordar mucho cuando nosotros vimos a los bosquimanos, que no hay un jefe, sino que dice que entre los babuinos en realidad no hay esto que se cree que hay un macho dominante, no es así. Que van cambiando e incluso a veces pueden ser hembras, según la circunstancia y la necesidad. ¿Sí? Después, estoy tirando aquí. Después termina siendo como una analogía entre las hembras de los animales y las científicas mujeres, y ahí es donde introduce un poco la cuestión de devenir mujer, en el sentido de que parece que las mujeres, tal vez,
quizás un poco también por la posición social en la sociedad humana, son las que tienen una visión distinta y al empezar a mirar, bueno, ahí es donde entra en una cosa un poco, me parece, más sociológica o de posición feminista, ya lo dice, como mujer, madre y feminista, no puedo dejar de ver esto de este lugar de las mujeres científicas y plantea esta cosa de que si los científicos no tendrían que preguntar como mujeres, se lo preguntan, en realidad no lo da por terminado, ¿eh? Abre una cuestión que la verdad a mí particularmente no me interesó tanto porque yo estaba más pensando en los animales, pero que no deja de ser interesante, ¿no? De ahí No, viene el claro. devenir mujer. Claro. Pero hablando de hay un montón de cosas muy interesantes de los babuinos, pero bueno, el que le gusta, léalo, no le estoy contando eso, ¿no? Claro, uno puede ver Perdón, también, y sí, cuando vos Eh, decías que se eh, centralizaba en el ser humano, si seguimos esto, yo diría el ser humano hombre, ujú. porque todas las investigaciones estaban referidas a los machos, ¿no? ya vamos a Alicia, un segundito, por favor, Sí, digo esto y después porque, seguimos. sí, sí, Un no, segundito. porque me parece, sí, Ok. No, porque lo que ella estaba diciendo, a mí me parece que el psicoanálisis también, de alguna manera, tuvo esta mirada masculina. Eh, ¿Por qué se hace del falo? eh, ¿Por qué el pene es el representante del falo y no la vagina? Que por ahí es más potente. O sea, la mirada científica que estábamos viendo con lo que dice Estela, marcó también el psicoanálisis. Bueno, el Dark Continent Bueno, Dark Continent, de Freud era, las no mujeres. supo, no sabía dónde ubicarnos, entonces Bueno, le parecía una cosa tan, pero porque ahí también, si nos hacemos todos babuinos, no nos han investigado. En ese momento bueno. se miraba a los machos nada más y la hembra quedaba Debo la pasiva. reconocer también que Freud tuvo este dilema respecto de actividad y pasividad. Hay Y un sí, texto muy poco conocido de Freud que se llama Análisis del presidente Wilson, un estudio psicológico. Thomas Woodrow Wilson, no por supuesto Scherer, ¿eh? Él lo escribe junto con el secretario de este presidente norteamericano. Y en ese escrito, que está en castellano, lo publicó Letra Viva en Argentina, él se pregunta esta cuestión de actividad, pasividad. ¿Se acuerdan que al principio se decía, bueno, pasividad para la mujer, actividad para el hombre? Que luego toda la etología también lo tomó, el animal, el bueno, macho más bravo. por eso estas mujeres ven que no, que hacen un No, la montón de leona es cosas. más brava que el Solo león. que sí, cuando tocan a los Bueno, por eso digo, romper estos marcos teóricos, estas piletas que nos obligan a nadar y a repetir infinitamente lo mismo, por lo menos es mi intención, destruir, lo quiero confesar, destruir el psicoanálisis, que no quede nada. Y si queda algo, bueno, será lo valioso, una deconstrucción lo más potente que se pueda hacer, para no tener que estar repitiendo permanentemente cosas, como veíamos de la pulsión, que en el fondo no se sostienen cuando uno las puede reflexionar. Y las consecuencias clínicas que eso trae. Porque si yo hago una separación humano-animal, toda la gente que toma un cachorro, sea perro, gato, lo que sea, lo toma como un hijo, queda como una neurótica que está extrayendo amor donde no tiene amor porque no tuvo hijos. Estas son las consecuencias. Que de alguna forma al principio Freud también cayó cuando pensaba en la homosexualidad y dice, bueno, finalmente el homosexual activo permuta ano por vagina, como que no hubiese un deseo netamente homosexual, sino que es una desviación. Bueno, son los prejuicios teóricos que conllevan prejuicios clínicos. De ahí que sea casi un deber reinventar permanentemente el psicoanálisis y, como les decía, producir disenso. Bueno, le voy a dar lugar a Alicia y después quiero leer algo de Félix Guattari. Sí, Alicia. sí, está abierto. Eh, Me parece que esta investigación, esta investigadora, al descentrarse, me parece que al descentrarse de las investigaciones de los machos, bueno, encuentra otra cosa, ¿no? Mm. Y entonces me parece que es muy clínico el procedimiento, digo. Y ese descentrar, tiene que ver con el saber.
y me parece que eso nos lleva al supuesto saber. eh, Me parece que está encadenado ese descentrar, ¿no? Eh, Ahí te está ese pasando. molde, pero me parece que en la investigación, la investigadora, la investigación misma, al descentrarse, eh, produce otra cosa, que es muy clínico, esto quería decir, que Claro, está y te está todo el tiempo pasando, ahí cuestionando el saber, cuestionando claro, Alicia, te está los pasando lo esquemas. que no, nos pasa cuando leemos estas cosas. De golpe lo conectás con la noción de sujeto, supuesto saber de Lacan, y te das cuenta que tenía ese valor, que todo saber es supuesto, que también se supone un sujeto, porque depende cómo tomes la fórmula, pero que finalmente lo que es un a priori, porque si hay un saber inconsciente y lo dejás llevar es un saber no sabido. Este es el descentramiento. No es una clínica desde el centro, no hay centro. La idea misma de centro es una idea compleja, porque es una pileta para tener centro. En cambio, la idea de rizoma no permite ningún centro, porque ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza el inconsciente? ¿Dónde termina el inconsciente? Entonces, lo que vos acabas de decir es esto: esta mujer se descentra, al salirse del centro, puede ver cosas que si no, no podría ver. Claro, porque me parece que no es una, son varias, ¿sí? No, pero tengo Mujeres. organización de... Sí, no, no. Ah, bueno, sí, sí. Sí, Pero ella toma, en este sí. capítulo toma muchas otras mujeres. Y me parece que como la investigación, lo dice de hecho en algún momento, estaba hecha más que nada por científicos hombres, ellos tenían esta forma de trabajo, ¿no? Algo que más pileta, digamos. Sí, claro. Entonces, cuando vino las mujeres nos mandamos al océano, no a la... Y eso es lo que hicieron estas mujeres, por eso el devenir mujer dice, no habrá que hacer esas preguntas, porque hay una incluso que ya dice que aprende a hacer las preguntas siguiendo al animal que está investigando. No Exacto, lleva las preguntas previas, exacto. ¿sí? Ingresa en esa comunidad animal y ahí el animal le va diciendo cuáles son las preguntas. Fíjate que es un proceder freudiano. Exacto, Le pone el saber al animal, claro. se pone el no saber y entonces desde allí Pero se deja claro, guiar. claro, y es también como dice Alicia, estas mujeres se descentraron de ese saber masculino que venía en ese tipo de ciencia o de investigación, A mí ¿no? En ese sentido. me impactó leer en un libro de ella, en ese cómo nos fabrican las emociones. No sé si está el texto en castellano, tengo alguna duda, porque creo que está con otro nombre quizás, donde ella dice: la mirada masculina es tan fuerte en la ciencia que se ha establecido que el espermatozoide es el activo y el óvulo es el pasivo. Digamos, ella, óvulo, está esperando que el príncipe azul nade durante días enteros, una corriente en contra, venza un montón de cosas y bien fuerte llegue y la conquiste. Bueno, no es tan así. Parece ser, según ella, basada en investigadoras, mujeres, que descubrieron que todo lo que rodea al óvulo tiene mucha actividad selectiva. Y parece que esa pared puede rechazar o aceptar ese espermatozoide que entra. Yo no puedo dar valor a esto más que repitiendo como loro, pero me queda la idea que la mirada masculina en la ciencia Sí. no nos permite pensar, nos da un modelo. Ahora, si descentramos al hombre, pero no para centrar a la mujer, No, no. para que no haya centro, y yo creo que ahí hay una gran ganancia, sobre todo para un psicoanalista. No hay centro. ¿Cuál es el centro del inconsciente? ¿Dónde está? Por eso, más allá del hombre-mujer, el humano y el animal. Y vos hablabas de animal, quien toma un perro, y discúlpame, pero bueno, quien toma una rata o le Ese, gustan los gusanos. ¿Por qué siempre tenemos el perro y el gato? ¿no? Sí, de El acuerdo. animal, ¿no? Y vemos que hay un montón de cosas. Bueno, la singularidad que les decía al principio de la conversación. Toda singularidad, cuando acontece, rompe la idea de una norma. Todo aquello que se corre de la normopatía, de la producción capitalista de normas, de centros, de jerarquías, es evidentemente disruptiva. Produce esta cuestión. Bueno, haciendo esta lectura Sapin, y ya
como última propuesta de lectura para hoy, un poquito más y después sí vamos a debatir porque dijimos muchas cosas. Lo que les voy a leer está en las tres ecologías. Nosotros creíamos que lo teníamos también en castellano, pero no lo encontramos. Lo perdí. Pero Y se nos corre, perdió, corre, así que corre. voy a hacer una especie de traducción salvaje del francés. Y van a ver cómo se va correlacionando, si dejamos como el agua que vaya fluyendo y encuentre su curso, con lo que venimos diciendo. Que no quiero que quede cerrado, prefiero que quede desordenado. Dice, el sujeto no va de suyo. No es suficiente pensar para ser, como decía Descartes, pienso, luego existo. Dado que hay todas otras formas y maneras de existir que se instauran más allá de la conciencia, en tanto que advienen cuando el pensamiento no se queda encarnado en una sola idea. Territorios reales de la existencia, de varios costados, devienen unos por relación al otro, tales como las placas tectónicas sobre la superficie de los continentes. Para el sujeto tendríamos que hablar de componentes de subjetivación que trabajan en cada uno o a veces en su propia cuenta. Nuestra puesta en cuestión del psicoanálisis es a partir de la creación estética y de implicaciones éticas. Por mi parte, he llegado a considerar que la aprehensión de un hecho psíquico es inseparable, de un hecho psíquico es inseparable del agenciamiento de enunciación que le hace tomar cuerpo, como parte y como proceso expresivo. No, quiero seguir acá. Cuando invoco los paradigmas estéticos, quiero principalmente señalar la responsabilidad y el necesario compromiso con los operadores sí, más allá de cualquiera de estos que estén en posición de intervenir sobre instancias psíquicas individuales y colectivas, educadores, sanidad, cultura, deporte, el arte, los medios, la moda, etc. Y es éticamente insostenible refugiarse en estas operaciones detrás de una neutralidad transferencial pretendidamente fundada sobre un dominio del inconsciente y sobre un cuerpo científico. Debemos volver al paradigma estético, hay que insistir en esto. Bueno, el paradigma estético, también esto me había costado mucho entenderlo, se refiere a las artes. Y cuando se refiere a las artes, se refiere a la sensación, no a la razón. Es decir, que cuando Guattari propone un paradigma estético, se acerca, no, lo planteo por otro lado, se aleja de lo científico y se acerca a las artes, donde lo que se pone en juego es la sensibilidad. Es a partir de la sensibilidad que él cree que uno puede acceder a nuevos devenires. Por eso va a tomar este paradigma estético. A partir de esto, dice, de este paradigma estético, quisiera señalar que, especialmente en el registro de las prácticas psi, él en la práctica psi engloba todo, ¿eh? Como decía Foucault, la función psi, él pone ahí casi todo lo que tenga que ver con cierto poder. Todo debería nuevamente reinventarse, volver a cero. A falta de lo que, de no hacerse, el proceso se fijaría, como decía yo antes, en una repetición mortífera. La condición previa para relanzar el análisis, por ejemplo, el esquizoanálisis, consiste en admitir que en regla general, y por más que uno se empecine en trabajarlas, los agenciamientos subjetivos, individuales y colectivos son potencialmente aptos para desarrollarlos y proliferar lejos de equilibrios ordinarios. Fin del catecismo psicoanalítico, comportamentalista o sistémico. El pueblo psi, para converger en esta perspectiva con el mundo del arte, debe deshacerse de las batas blancas que tiene dentro de sí. Cuando dice batas blancas se refiere al guardapolvo que tenemos adentro, entendiendo el guardapolvo médico,
de los docentes, de ese guardapolvo que tiene cierta pureza, por ende tiene cierta norma y ocupa cierto lugar de saber y de pulcritud. Fíjense que está diciendo que no alcanza con sacarse el guardapolvo que uno pueda ponerse en un hospital o donde sea. Es un guardapolvo interior, es una modelización que está dentro nuestro y de la que tenemos que hacernos cargo. Porque no porque yo diga me lo saco, efectivamente me lo saco. Es el intento con cada analizante de no escuchar desde un lugar normativizado. Recuerden, el capitalismo produce consenso, intenta el consenso, una única forma de pensar. Si alguno de ustedes ha hecho el servicio militar obligatorio, en mi caso tuve que hacerlo, en el ejército uno entiende, como soldado, lo que es el uniforme, una sola forma, lo que es el único pensamiento, lo que es el llamado espíritu de cuerpo, que uno puede contrastar espíritu de cuerpo con cuerpo sin órganos como concepto producido por Deleuze y Guattari. Desorganizar un cuerpo organizado, ergo modelizado. Fin del catecismo entonces psicoanalítico, comportamentalista. Se debe intentar sacar esas batas blancas y hay que comenzar por aquellas, las invisibles, las que uno lleva en la cabeza, en su lengua, en su manera de ser. Un pintor, dice, no puede repetir indefinitivamente la misma obra. Y cita a un personaje de Kafka, que es Titorelli, en el proceso de Kafka, que él era un pintor, digamos, hereda la función de pintor, y los jueces le pedían que cada vez que pintaba un cuadro, lo pinte lo más parecido al juez anterior. O sea, la repetición del modelo, donde sean hombres, ¿cómo decirlo? Juristas, tipos serios, repetir el modelo. Entonces, Titorelli tenía que pintar siempre lo mismo. Y acá tratamos de decir, de pintar algo distinto que lo anterior. Y distinto que lo anterior. Y distinto que lo anterior. Ya terminó. Paradojalmente puede ser entonces que del costado de las ciencias duras no conviene esperar este retorno tan espectacular hacia la égida de un proceso de subjetivación. Y para concluir, esta recomposición de las prácticas sociales e individuales, yo las ordeno según 3 rúbricas que son complementarias. Y vamos a terminar como empezamos. La ecología social, la ecología mental y la ecología medioambiental. Y acá es una respuesta por I. Marco Antonio. Y todo sobre o bajo la égida ético-estética de una ecosofía. Dicen que está poniéndolo como la matriz es la ecosofía. Y luego entonces ecología social, ecología mental y ecología medioambiental o de lo que nos rodea. ¿Sí? Bueno, me voy a callar acá porque hablé un montón y pasamos a conversar con ustedes lo que quieran decir. Hola, buenas noches. Ariel. Estamos con este libro nuevo de la autora, de Vincent. Me llegó hoy, yo estoy en Tierra del Fuego, así que bueno, lo pude traer. El anterior que había leído A la salud de los muertos, me había llamado mucho la atención cuando ella cuenta la metodología que iba a usar para investigar este tema que es bastante delicado, ¿no? Esto de la vida más allá de la muerte, si encima los muertos no responden. Y ahí justamente ella hace eso, le da el saber a estas personas que le iban a contar los relatos de quienes quedan, dice, y no voy a seguir ninguna de las reglas, ella que es doctora en ciencias, psicóloga, bueno, estos vínculos con la etología, toda esa rigurosidad que flotando por acá podríamos decir rigurosidad de una ciencia masculina, ¿no? De la ciencia, ¿viste? En el sentido fuerte de lo que es desde los griegos que se retoma, ¿no? Y
los premios Nobel y todas esas cuestiones. Y justamente es como una movida freudiana. Dice, voy a seguir y voy a hacer lo que me dicen estas personas que me cuentan los relatos. Le decían, mira esta serie. Y dice, ¿yo qué tiene que ver que vea toda esta serie con que yo pueda aproximarme a este saber del más allá, por decirlo de alguna manera? Así que Sí, ahora con esto que estamos hablando, adquiere aún más potencia eso que hizo ella de salirse de esa metodología. y tiene ese texto que vos mencionás, a la salud de los muertos, o en provecho, depende cómo traduzcan del francés, en bonheur, bonheur, eh, tiene una cualidad extra ese texto. Ella lo armó, a mi modo de ver, esto es una idea mía, pero puedo decirla, porque no tiene un valor de decreto, sino de idea nada más. Lo armó siguiendo la invención que hizo Alush en su texto del duelo. Porque Alush había puesto sus cuestiones personales respecto a la muerte de su hija. Alush había puesto. Bájame. Alush había puesto literatura gris y luego cuestiones teóricas. Y ella hace exactamente lo mismo, porque ella perdió una hermana, además de exponer ahí un accidente de tren. Entonces tiene como ese extra de una, digamos, de una lectura que es un ejercicio espiritual, por tomar términos de Alush. Es una investigadora, yo traté de invitarla para andamiaje, el año pasado no lo logré, voy a ver si este año para el final lo puedo lograr, tengo que mover a algunas eh, personas que logren que ella pueda, no sé, acceder a esto. Pero me comentó ya 2 veces que está muy ocupada y no tenía tiempo. Porque me gusta esto que vos señalás, Ariel, su metodología, que es un método donde ella se pone a un costado y deja que lo que está investigando ocupe un primer lugar. Y algo más de lo que decís. Ahí hay otra consecuencia. ¿Por qué separamos los vivos de los muertos? ¿Por qué? Yo sé que la Claro, porque razón dirá, bueno, está muerto, está en un muerto. sueño puede pasar todo, está el muerto, estás vos de grande, vos te ves, vos muerto, puede pasar. Y bueno, si eso no es el inconsciente, o cómo podés percibir algo de esa lógica sin medidas, sin tiempo, bueno, el sueño me parece. ¿Qué costo tiene? ¿Qué paciente no habla con sus padres muertos? ¿Qué paciente no te cuenta en algún momento que, o sea, cuando encuentra una escucha que no sea censora, juzgadora, que no tema que lo clasifiquen como loco, ¿quién no habla con sus muertos? Es tan tajante la separación. El texto de Alush también viene a mostrar esto. Cuando Jan Alush habla de una erótica del duelo, no de un trabajo de duelo, está proponiendo claramente una otra relación con aquello que murió, independientemente de lo que vimos la otra vez del gracioso o gratuito sacrificio del duelo. Hay una cuestión absolutamente distinta. Esto para mí, Ariel, es lo que produce una clínica distinta. Bueno, gracias por tu aporte, ¿no? Si alguien más quiere decir algo, los escuchamos. Así vemos los impactos que van produciendo en ustedes. Esperen que pasó un auto con. Así, vamos, quiero escuchar el impacto en ustedes de estas cosas que hablo. Tal vez volver a puntuar el asunto del ya no hablar de casos, no hablar de casos, porque es modelizar, porque es forzar que haya un referente y es dejar ese vacío, pero me parece que todavía es muy común el decir que alguien va a hablar de un caso. Entonces, bueno, pues nada más puntuar, ¿no? El dejar a un lado esos referentes y ubicarse ante Es ese vacío y volver a recordar lo que mencionabas el otro día, ¿no? El seminario de Lacan de los no incautos cierran, ¿no? exactamente. Exactamente. Pues sabes que esto es un debate que tiene vigencia. De hecho, hace poquito, creo, pasó un coloquio sobre el caso en París, organizado por la escuela a la cual pertenezco. Y hemos debatido el año pasado en una asamblea con Guy Legoffet, que promocionaba la idea de caso.
Esa Aunque él altura hablaba tiene de sus caso razones. inexistente, ¿no? ¿De caso? Inexistente, Sí, lo pero, que pero fue es la oximorónico. comunicación. Claro, pero Marco Antonio es un caso inexistente, pero entonces no hagas ningún caso, ni siquiera Ujú. el inexistente. Sí, sí. Y justamente yo le pregunté esto, le digo, pero está bien, mira, fue la última intervención que le escuché a Lush, porque a Lush mencionó el texto Fábrica de Prado, de Ponge, que era lo que inspiró en su momento, hace 20 años a la escuela, a volver a hablar de caso. Por eso yo decía fábrica, invención, y se citó eso, y yo le dije a Guille Goffé en su momento, lo puedo comentar acá porque era público. Le digo, bueno, pero finalmente hay algo tuyo en ese caso. Vos seleccionás que sí y que no. O sea, vuelvo a lo que estaba radicalmente, claro, lo fabrica, lo inventa. Entonces, ¿qué transmito? Mi lectura del psicoanálisis en ese caso que inventé. Pero entonces no se puede transmitir psicoanálisis, por un lado. Y por otro lado, para mí hay un problema ético muy complejo. Yo a veces me enojo con Lacan con la presentación de enfermos, porque eran todos pacientes de hospital. ¿Por qué no presentaba a los privados? Digámoslo, porque si eran gente que estaba en cierta vulnerabilidad, entiendo que hizo por ellos cosas, provocó cambios, pero presentaba enfermos. Esto hizo que una vez en Buenos Aires, cuando planteamos esto con Piegari, a Lush se enojó, ¿te acordás? Se enojó bastante, porque quería, y con razón, yo no quiero tener razón en lo que digo, simplemente quiero expresar lo que siento, lo que se me ocurre. Pero no es una ignorancia de lectura, ¿eh? No es que no leí. Por eso me autorizo a hacerlo, no es que se me ocurre solamente, sino a partir de lo leído. ¿Por qué no presentaba pacientes privados, los que pagaban? Te quedé flotando. Omar, levantaste la mano y te escuchamos. Sí, buenas tardes. Perdón. En varias partes de tu planteamiento me quedó la sensación, o sea, de que el ejercicio, esa pileta y ese mar que tú hacías alusión, es como si el ejercicio o la práctica del psicoanálisis estuviera territorializado por la teoría, por aquello de que Sí, ya lo queremos fue. enfocar en lo que oímos, en lo que dice el paciente, el analizante, queremos enfocar o localizar la teoría. Y eso lleva tiempo en correrse o poder quitarse eso, porque ahora sí fuimos formados o modelizados, ¿no? Durante el trayecto universitario de estudios por aquello de los tiempos, ¿no? Y sí, está muy bien lo que decís y sobre todo el territorio, porque el territorio también, a nivel capitalista, produce países. Ujú. Entonces produce argentinos, mexicanos, franceses, eh, identidades que se oponen, lacanianos, lacanoamericanos, freudianos, ortodoxos. Y eso me parece impide pensar, impide tener, no sé, fluir. Pero es tal cual vos decís, se produce un territorio, un terreno, y luego vamos a querer escuchar eso que estudiamos. Pero aparte, lo descontextualizamos, vaya la redundancia, el contexto de ese territorio donde está siendo oído, escuchado el analizante. Bueno, pero seguite la línea esta, Omar. Por eso Guattari habla de territorio existencial. Ok. ¿Te das cuenta? Y no territorio, terreno. En rigor de verdad, si uno construye un territorio existencial, es independiente de los países. Es donde me siento en mi Ujú. casa. En francés se dice chez moi. Es donde me siento yo. Ok, gracias. Pasa que con el yo también ha habido muy mala prensa. De golpe hablar de yo era más vale no hablemos de yo porque yo. Pero la singularidad yo creo que el problema no es el yo, el problema es el super yo. No, Néstor. Hola, si se corta, yo lo escuché a veces cortado porque capaz estoy en el hospital y por ahí el internet mío no es bueno. ¿Se escucha bien ahí? Sí, te escuchamos bien, ¿eh?
No, simplemente dos cositas que son medias. Una pavada, un ejemplo, no te quería interrumpir al principio con dos cositas de la lectura de hoy. Cuando hiciste referencia a la psicopatología de la vida cotidiana, eh, bueno, yo que trabajo en un hospital, con el discurso, eh, con la función, sí, disciplinadora, me parece que la objetivación hoy de la psicopatología de la vida cotidiana es el DSM-5. El DSM-5 es la psicopatología de la vida cotidiana. Cualquiera de nosotros estamos ahí un montón de pasos, ¿no? La psicopatología es la vida cotidiana, está toda ahí. ¿No? Y nada, no, y eso. Y también me acordé de un meme usando un meme que me llamó la atención y que me parece que es ejemplificador de la Copa América y del triunfo argentino. Dicho sea de paso, no sé si lo vieron, del arquero de Emiliano Martínez, Diego Martínez, que está la foto, circula un meme en las redes donde está la foto de él, de las otras copas, cuando tiene los trofeos y se los pone en los genitales, y está la foto actual del último trofeo donde está correctamente parado, y arriba dice otro éxito, o no sé cómo lo dice textual, o aplauso, bien, para el psicólogo de Emiliano Martínez, ¿no? Porque es público que ha dicho que va al psicólogo y hace tratamiento. Entonces, el meme está ahí, que lo felicitan, porque ahora es un tipo que no hace ruido, digamos, ¿no? Yo no sé qué tan exitoso es ese psicólogo. Está claro que un psicólogo también le caga a los psicoanalistas, ¿no? Pero si ese es el éxito, bien. Ahora es un tipo que cuando recibió el trofeo no hizo ninguna cosa que perturbara, sobre todo un poder, como sabemos que es el poder que se juega ahí. Lo que él había hecho en las anteriores, cuando recibe anteriormente esos premios, hace ese gesto que era impensado, inesperado para un jugador en ese escenario, y realmente fue algo que había provocado, bueno, había perturbado todo el asunto. Y ahora aparece, bueno, y todo el mundo aplaude ese meme, como que ahora está un éxito por el psicólogo. O sea, si hacía falta un psicólogo para disciplinarlo, bueno, no sé qué tan exitoso. Bueno, bien para nosotros, qué sé yo. Pero bueno, eso se me ocurrió, me acordé de ese meme, nada más. Gracias. Si tengo tiempo, la que viene les voy a leer un cachitín de un texto que se llama La autoridad del psicoanalista. Lo escribió un tal Samuel Lesé, donde él dice que a través de los medios ya el psicoanalista se ha vuelto una voz importante, con mucho peso. Y ese libro yo lo conocí por Alush, que me lo mencionó en alguna jornada, y fui y me lo compré. Y ahí se observa cómo en Francia, pero yo creo que también en Argentina, en México, al acceder a los medios, el poder del psi es más fuerte todavía, porque tiene al lado el periodismo que dice, claro, claro, por supuesto, Llamemos al experto. llamamos Y va al el experto, y habla. claro. Entonces esa palabra es performativa, tiene un peso enorme. Bueno, esto es algo que tenemos que luchar nosotros, que cuando hablamos tenemos, aunque no querramos, cierta autoridad. Hasta en el club, ¿eh? Porque algún amigo te dice, bueno, vos que sos psicólogo, vos que sos psicoanalista, como dándote un poder que no se tiene. Bueno, dirección de la cura y los principios de su poder, a condición de no utilizarlos. Si hay una condición de ese poder es no hacer uso de ese poder. Que es con lo que tenemos que enfrentarnos cada vez que hablamos con alguien. Porque somos parte de este modelo. Disculpa, ¿sabes que yo tenía escrito un articulito que lo vengo renovando, ahora ya lo uso más para reírme, que se llama Vos que sos psicólogo, porque hace, qué sé yo, 30 años que vos que sos psicólogo, tal cosa, ¿no? Una sobremesa, qué sé yo, es muy habitual. Vos que sos psicólogo, ¿por qué yo empiezo las revistas de atrás para adelante? Me dijo uno. Eh, ¿No? Y bueno, es parte de esto Es que lo que antes estamos. hacían con los médicos, ¿te acordás? Claro, vos que sos médico. Claro.
Es muy difícil correrse de estas cosas. Tenemos que intentarlo. No sé si lo vamos a lograr, pero al menos, no sé, ir en esa dirección. Por lo menos aquellos que estamos hace tanto tiempo en esto, tratando de encontrar dónde aterrizar, ya que hablamos de terreno, cómo orientarnos. Dónde aterrizar lo utiliza mucho Bruno Latour. Él tiene un libro que se llama ¿Dónde aterrizar? Como dónde orientarse, sobre qué terreno podemos hacer pie, porque realmente nos quedamos siempre agarrados de nada. Porque como todo es tan inestable, y yo entiendo, hablo del mar, pero uno en el mar se cansa. En la pileta me agarro de algo y ya descanso. Pero al mismo tiempo, si no entramos en el mar, nunca entiendo la lógica del nadar. Con una diferencia para mí enorme para quienes han nadado en el mar o en pileta. Arriesgar la vida en el mar. Sí, 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 porque el mar, ok, la pileta, acá decimos alberca, creo que a eso te refieres, Sí, tiene un claro. borde, pero el mar tiene litoral, entonces no se sostiene, o sea, cambia en el devenir de las olas y la arena, ese litoral es Acabas de más, mencionar, acabas de mencionar aquello que fue el eje de la construcción de la École Lacanienne. Fue la revista Litoral, antes con 2T. Fue la revista Litoral. La revista Litoral fue el paso anterior a la fundación de la École Lacanienne. Esas publicaciones geniales, hay muchísimas en castellano, están en la página de la escuela, pueden ingresar gratuitamente y se las bajan, pero de lo literal a lo litoral era lo que se ponía en juego en ese momento. Cómo dejar cierta literalidad para entrar al litoral, donde se confunden las cosas, ¿no? Donde no es tan claro, porque vos vas al mar y no siempre para en el mismo lugar. Hay pleamar, hay bajamar, de repente está 500 metros adentro, de repente se desborda y sale prácticamente de la misma playa. Creo que esa es la noción más de inconsciente, los derrames. Y si nosotros esos derrames no los podemos alojar en algún tipo de escucha, no puede haber nunca singularidad. No, no hay forma, no habría manera. O lo que decía Marco Antonio, esto cuando decía, bueno, pero todo nuestro recorrido, aún en escuelas analíticas hay ciertos dogmas. Hagan una introspección. Cuando yo empecé en esto, los tomos de Freud eran tomos Biblia, de color marrón, y los más caros tenían como un doradito. en la parte superior. Exactamente. Sí, la parte superior. La antigüedad. Bueno, no sé tan viejo. Denota la edad. Eran Ahí, no me acuerdo el traductor, eh, era López Valle. Ahí está, ahí aparece. ahí lo tiene Silvia. Bueno, Silvia, ¿qué son? Históricos. ¿Dos tomos o tres? Porque había dos y tres, creo. Claro, sí. Tres, claro. Tres, Bueno, yo conozco los. Claro, yo conozco tres. claro. Bueno, también había una versión con dos, después hubo con 7 tomos, porque después se pasó a la de, claro, a Morrón, a los tomos verdes. 23. No puse el- No, No, está verdes, bien, amor. claro, son verdes. Bueno, eso que mostró recién Silvia, yo creo que los primeros que uno tuvo era una Biblia. Sí. Era abrirlo, pero casi con... No, no te escuchamos, Silvia. No hay se audio, ¿eh? escucha. Está sin audio por algún motivo. Silvia, fíjate que está sin audio, ¿sí? No se escucha. Por ahí tenés que tocar algo, no sé qué. Ahí. No. A ver si puede hablar alguien más para ver si hay un problema acá. Omar, decía algo sin sacando el micrófono, por favor. No, puede ser la computadora de Silvia, No. capaz que tiene algún programa o algo que te cierra el micrófono, por ahí puede ser. No. Lo está activa, en el programa lo activa y lo desactiva y no se escucha, o sea que debe ser algo del dispositivo. Bueno, igual entendemos más o menos al mostrar que la imagen valió por 1000 palabras. Porque efectivamente era el peso enorme de esos textos, eran sagrados. Y lo dijo Freud
Era como terminaba cualquier conversación. Es Mirá, un me dogma, acuerdo. como dogma. Sí, sí, sí. Y en un texto de Alush, no me pregunten cuál porque no me puedo acordar, él cuenta la historia de un cuadro de Freud sin barba. Mm, ¿Te acuerdas? sí, Y pero de no me hecho pone la acuerdo. fotito de Freud sin barba. Sí. Me dirán, ¿qué tiene que ver, Eduardo? Porque la barba es el sinónimo masculino por excelencia de sabiduría. Entonces, cuando aparece un cuadro de Freud sin barba, la IPA, la internacional, lo oculta. Que no se sepa que Freud alguna vez no usó barba. Porque el emblema, por lo menos en Argentina, en un principio, era la barbita. De hecho, se decía una barbita psicoanalítica. La Claro. barba era sinónimo de saber y de ser freudiano. El lacaniano no tenía barba, el freudiano sí. Tenía el moñito. Y el moñito, claro, Ah, para hacer sí. lacaniano. Bueno, uno puede entender esto y uno puede entender el efecto que produce, pero tenemos que salirnos de esto. Tenemos que producir, como les decía, disenso. Hay una obligación de disenso. No tenemos que estar de acuerdo. ¿Por qué? Si son singularidades, no podemos decir lo mismo. Pero no hay que temer al disenso, porque claro, uno con el disenso queda mal, porque el consenso como cierra, quedamos todos contentos, nos pusimos de acuerdo. Dicen feliz. No, podemos no acordar sin perder por eso la amabilidad de un trato. Bueno, eso es lo difícil. Bueno, ahí está. Se ve Pero en en todas todo, partes. en las cuestiones políticas, si ustedes lo vuelcan esto a un montón de situaciones, no tenemos por qué estar de acuerdo. Cuando cierta izquierda critica el capitalismo, pero desde un modo dogmático, está produciendo capitalismo. Porque pretende una uniformización. Y no quiero hacer críticas, digo, como ejemplo, pongan derecha, lo que quieran. Todo aquello que lleva a una uniformidad es un producto Es capitalista. lo que te decía hoy en las 13 ecologías cuando habla del feminismo. Que dice que realmente pierde todo su valor cuando se concentran en un grupo, Claro, se nuclean, piensan todas lo mismo claro. y el capitalismo, la sociedad están contentos, porque las tenemos ahí todas juntas, sabemos lo que van a hacer, nos dicen cuando van a Te marchar, meten nos en tal dicen, lugar. claro, ya están catalogadas, esperamos esto de ellas, Lo que decía nos van Néstor, ya avisando. en alguna categoría Claro, del DSM-5 entra, claro, ya listo. está. Ahí Ya perdió el fuiste. feminismo la fuerza que hubiera sido distinta Bueno, si fuera subjetivo de cada quien, ¿no? A su bueno, manera. algo más que me acuerdo y después ya nos vamos a descansar. El devenir mujer que señalaba Estela, que está en el texto de Vincent Desprez, que quiero hacer una pequeña salvedad. No es necesario ser mujer No, para devenir. No, yo sé que lo tenés claro, pero quiero. No es no, necesario ser no. mujer para un devenir mujer. Ergo, hay un devenir mujer en cada hombre, como hay un devenir hombre en cada mujer. El devenir mujer es independiente de los géneros. ¿Sí? Y ella lo dice en la pregunta como mujer, digamos. No tenés que ser mujer, sino preguntar al estilo, diría la señora de la esquina. Sí, ¿Entendés? y tiene otra pequeña, siempre hay algo más, es como en francés cuando estudias que te dicen, hay una excepción, y hay una excepción, y te la Siempre aprendes, excepción. pero está lleno de excepciones. Sí. Dices, no hay una, hay un montón de excepciones. No hay un devenir solo, siempre el devenir es con, devenís con un animal, devenís con una mujer, devenís con un hombre, devenís lo que quieran. No hay un devenir individual, no es una metamorfosis, no es una identificación el devenir, que es lo más difícil de comprender. Devenir animal no es caminar en Claro. cuatro patas, No es como el hombre gato. no es el hombre gato, claro. Sí. Son devenires que producen ciertas líneas de fuga y que hacen que la vida tenga una belleza extraordinaria. Es sorprendente que estemos tan limitados pudiendo tener tantas líneas de fuga al alcance de la mano. Creo que sería imposible aburrirse en este mundo. Bueno, aburrimiento, encarcelamiento, pileta, vamos, venimos, vamos, venimos, vamos, venimos. Teoría, repitiendo siempre lo mismo. Así que invitados están al devenir. Si alguien quiere decir algo más, es el momento porque después terminamos. Hable ahora Hable calle ahora para o calle siempre. para. Hasta la Oye, próxima. a propósito de la uniformidad,
y de la ecología social, el que Milei se sume al campeonato hará que entonces ya se viva como normal el privatizar. Bueno, también le podríamos haber preguntado al presidente anterior cuando los invitó. No sé cuál es. Mm. Siempre en esas invitaciones hay algo. No, no sé, además ahora Milei se va a los a los Olímpicos. Juegos Olímpicos, invitado por Macron. Nunca dan puntadas sin hilo político, así que no sabemos. Mira, te respondo algo más bajo eso. A mí me gusta una concepción que tiene alguien que ya sí considero un amigo mío, que es Cristian Laval. Y Cristian Laval piensa que la política no puede ser una profesión. Debe ser algo a lo cual se entra, pero para salir, como te ocupas un tiempito de algo público, pero después dejas. No, no puede ser una profesión. Él está, y me lo hizo entender, no al político profesional enquistado y que lo vuelve un trabajo. Imagínense ustedes lo que sería si cualquiera de nosotros puede ser, no sé, secretario de salud 2 años, 3 años, y después te vas. Aportás algo y te vas, y después sigue Néstor, después sigue, no sé, Alicia, bueno, No, vos, a mí no. vos no, Silvia, Omar, pero te vas. No el que se enquista, no el que vive de la política, porque a partir de allí se vuelve un trabajo. Para él, para sí. Claro, y Cuando entonces, en realidad hay que pensar en todo. esa propuesta a mí de Sí. Cristian Laval me gusta mucho. Pero Bueno, bueno. como digo siempre, buenas noches, nos veremos en 15 días con nuevas propuestas y con el texto que estamos trabajando. Hasta la próxima. Hasta la Buenas próxima. noches, hasta la próxima. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches, saludos. A la próxima. Hasta la próxima. Finalizar. Bueno, ahí. Para todos. Estamos no pudiendo. Estamos queriendo cerrar.